Buenas a todos, ¿cómo están? En el video que vamos a ver hoy va a tratar básicamente de CSS Modules y qué se trata sobre, o de qué se trata en realidad CSS Modules y cómo se implementa en React, ¿no? Y cómo llega a ser tan famoso y tan utilizado. Como ustedes sabrán, dentro de React, con las aplicaciones de React, se suele utilizar muchísimo obviamente se suele utilizar muchísimo CSS, ¿no? Porque necesitamos estilizar a veces nuestra página, no queremos utilizar otras librerías externas o queremos estilizar más o queremos tener más el control del styling de nuestra aplicación. Entonces nos viene muy bien poder utilizar Sass o CSS o bueno, LESS o otra que ustedes quieran utilizar, o otro preprocesador que quieran utilizar, o también lisa y llanamente CSS, ¿no? Nosotros conocemos que, nosotros tenemos en realidad, ¿no? Tenemos en realidad varias formas de hacer estilos dentro de React, ¿no? Vamos a hacer rápido un componente dentro de la carpeta components que se va a llamar button component.jsx. Este button component va a tener esta lógica que está acá. Me lo voy a llevar acá, ocurre así que con RAFC pueden hacer un componente, o en realidad, perdón, RAFCE pueden hacer un componente y les va a dar justamente les va a armar en realidad un componente o la base de un componente, ¿no? Bien, ese button component lo que vamos a hacer es recibir este myFunction acá. Vamos a recibir esa propiedad. Y acá vamos a utilizar ese button component. Vamos a importarlo primero, button component. Ahí me ayuda Visual Studio Code. Y lo vamos a usar acá. Y le vamos a pasar justamente myFunction. Es igual a myFunction. Perfecto. myFunction. Bueno, myFunction. Ahí está. Excelente. Bien. Ahora nos vamos a concentrar en este componente que está acá. Tenemos muchas formas de estilizar este componente. Vamos a pensar que nosotros queremos estilizarlo un poco, ¿no? Darle un poco de magia a ese componente. ¿Cómo lo podemos hacer? La primera forma que nosotros conocemos o tenemos que conocer es el style común y corriente. Utilizando la etiqueta style. Dentro de la etiqueta style tenemos que indicar, porque acuérdense que acá el styling no es como el styling en HTML plano. Acá el styling se hace en realidad con código de JavaScript. Y le tenemos que indicar que dentro de la etiqueta styling o style en realidad vamos a ponerle código JavaScript. Por eso se utiliza estas dos llaves. Y el segundo par de llaves justamente es para indicarle que le vamos a pasar un objeto. Acuérdense que los estilos dentro de React son a base de objetos. Bien, por ejemplo vamos a ponerle color de letra. Vamos a dejarlo en black. Vamos a ponerle un font weight en bold. Otra cosa muy importante, esto ya lo hemos mencionado, pero una cosa muy importante que ustedes tienen que saber es que todo lo que sea estilos no es como en HTML, que HTML era así, por ejemplo, o en CSS en realidad era de esta forma. ¿Por qué? Porque al ser código JavaScript, JavaScript no admite este tipo de escritura con un signo como se dice, en este caso, ¿me sale? Ahí está, un guión. No admite guiones, entonces, ¿cómo se resolvió esto dentro de React? De esta forma, usarlo como con camel case, ¿no? La primera palabra en todo en minúscula y la segunda palabra compuesta con la primera en mayúscula, la primera letra mayúscula y todo lo demás en minúscula, ¿no? Esto se llama camel case. Bien, font weight bold, vamos a ponerle background color vamos a ponerle, para que se note bien la diferencia, vamos a ponerle un red por ahora y ya con eso sería suficiente. Nosotros nos vamos ahora, fíjense, hola mundo, tiene un background color de red, tiene un font en color negro y obviamente también es de tipo bold, ¿no? O negrita, como se le suele decir. Esta es una de las formas de estilizar dentro de React. Otra forma también sería de la siguiente manera. Este objeto lo podemos
asignar por fuera o en otro archivo. Vamos a hacerlo en otro archivo. ¿Cómo sería en otro archivo? Nosotros podemos tener acá, por ejemplo, una carpeta, new folder, que se llame, por ejemplo, utils. Es muy común, perdón, puse cualquier nombre, utils. Es muy común dentro de React tener una carpeta de utilidades, y dentro de la carpeta de utilidades podemos tener un archivo que se llame, no sé, styles.js. ¿Por qué JS? Porque esto va a estar en JS, ¿no? Este archivo styles.js puede tener tranquilamente su objeto. Este mismo objeto que teníamos acá en style lo podemos tener dentro de este archivo. ¿Cómo lo utilizamos? De la siguiente forma. Ponemos un export, obviamente porque vamos a exportar algo. Este export indica que vamos a exportar algo. Acá le vamos a poner const button styles, por ejemplo. Vamos a ponerlo así, en mayúscula. Button styles. Este button styles lo que va a tener justamente es ese objeto que nosotros estamos... ese objeto que nosotros justamente queremos utilizar, y podemos importar este button styles directamente acá. Por ejemplo, import de esta forma es estructurado button styles. Fíjense que ya nos está ayudando ahí Visual Studio Code, de donde justamente de utils y de qué archivo, justamente styles, que es este archivo que está acá. De nuevo en JS porque solamente va a tener código JS. Esto no es código JSX, porque por eso es JS. Esto se suele utilizar mucho, este tipo de estilizado, ¿no? Se suele utilizar bastante. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Simple. Acá dentro de las primeras llaves, o de la llave en realidad, ponemos ese botón de style. Y fíjense que lo podemos usar de la misma forma, ¿no? Está muy bueno esto para poder aislar todo lo que son los estilos y dejar el componente lo más limpio posible. Obviamente, esto también puede estar acá. Vamos a pasarlo acá. Esto lo vamos a comentar. Y también puede estar tranquilamente por fuera de nuestro componente y también utilizarlo de la misma forma. Esto espero que lo voy a dejar acá también. Utilizarlo de la misma forma para poder estilizar, ¿no? Eso es más al criterio del desarrollador de cómo ustedes quieran manejar el tema de los estilos. Otra forma muy conocida es utilizar lisa y llanamente un CSS. Vamos a poner acá button component.css. Vamos a pasar estos mismos estilos hacia el button CSS. Vamos a ponerle, acuérdense que para usar un CSS esto sí funciona muy similar a HTML. Esto lo vamos a sacar de acá. Vamos a poner un class name. Acuérdense que para poner clases es con class name, y le ponemos un class name que nosotros queramos. Por ejemplo, botón principal. Perfecto. Lo guardamos y acá declaramos esa clase. Vamos a poner los mismos estilos. Me los voy a llevar así y acá le voy a cambiar toda la lógica, ¿no? Acuérdense que esto tiene que ser punto y coma, no son puntos, esto ya es CSS. Y acá no tiene que ser así, sino que tiene que ser como nosotros lo conocemos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí está. Esto que está acá no es así, es de esta forma, sin comillas, porque no es clave de valor, esto es CSS. Lo mismo acá. Listo, y con eso es exactamente lo mismo. Botón principal, está bien, ¿no? Botón principal. Ah, bueno, muy importante, obvio, hay que importarlo. La forma de importar ese CSS acá adentro es de la siguiente forma: import .button component .css. La importación es de esta forma. Ahora sí, ya tenemos acceso a esa clase y ya podemos tener estilizado el componente. Esta también es una forma bastante usada dentro de React, ¿no? Ahora, la que nos interesa el día de hoy es otra forma muy particular, y la verdad que es una forma que a mí me gusta muchísimo y utilizo bastante en mi día a día. ¿Cuál es esta otra forma? Es el mismo método que CSS, es crear un archivo CSS, pero a través de módulos, utilizando algo llamado módulos. ¿Qué es esto de módulos o CSS modules, como se suele llamar? Le voy a poner acá CSS modules.
Ustedes pueden investigar mucho más de esto en internet, pero básicamente es una herramienta o en realidad es una funcionalidad que tenemos acceso cuando nosotros creamos aplicaciones con Krieger React. Acuérdense que Krieger React es esta librería que se utiliza para poder crear proyectos o bases de proyectos de React, y que tiene ya configurado Webpack, y justamente Webpack trae esta funcionalidad de CSS Modules ya configurada y lista para utilizar. La lógica es la misma que se utiliza en CSS, pero hay una pequeña diferencia que es la que vamos a ver ahora. Todo esto lo voy a dejar acá para que ustedes lo tengan igualmente de ejemplo. Bien, ahí está, perfecto, listo, para que se vea bien. Bien, ¿cómo es esta forma? Es de nuevo lo mismo que el CSS, pero con una diferencia. Vamos a ponerle button component .module.css. Fíjense este tipo de archivo muy particular, .module. ¿Qué significa? Que cuando Webpack recorre nuestra aplicación, lo que va a ver es todo lo que existe como module.css, lo va justamente a tomar como un archivo CSS y va a actuar en consecuencia como un archivo como tal, o sea, lo va a actuar como un archivo CSS, ¿no? O sea, lo va a tratar como un archivo CSS. Bien, perfecto. Excelente. Nosotros tenemos este botón principal que vamos a utilizar estos mismos estilos, lo vamos a pasar acá al botón component.module.css. Ahora, ¿cómo se utiliza eso dentro de lo que nosotros tenemos acá? De la siguiente forma. Es una forma muy particular de poder usarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero, para importar ese archivo, se importa así: import styles from button component, y fíjense que acá ya cambia. Fíjense que acá ya te pide que vos le especifiques el button component.module.css, porque esta es la forma que tiene Webpack de darse cuenta que nosotros estamos usando un module CSS o un CSS module en realidad. Y styles es una palabra clave que se utiliza justamente para poder acceder a cada uno de las clases dentro que nosotros vamos a ir utilizando, ¿no? Para que ustedes lo sepan o vean a nivel macro de cómo se maneja esto, es como si fuese que Webpack entiende esto como clave de valor. Todo lo que viene dentro de Styles, Styles lo toma como un objeto muy grande que va a tener muchas clases, y todo lo que venga en Styles, todas las clases, por ejemplo, dentro de Styles se van a tratar ¿sí? como un objeto clave valor. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Acá, en vez de usar botón principal de esta forma, vamos a utilizar ese styles de esta forma. Es código JavaScript, por eso va dentro de llaves. Y para acceder, por ejemplo, al button component, este botón principal dentro del button component.module.css, es de la siguiente forma: styles.botón principal. Fíjense que acá lo reconoce ya. Botón principal. Class name styles.botón principal. Y de esta forma, fíjense que nosotros también tenemos acceso a esa clase, ¿no? Ya tenemos acceso a esa clase, pero a un nivel un poco más allá, que es utilizando justamente modules, ¿no? Esto se llama CSS Modules, y por eso se especifica que el CSS es un módulo, ¿no? Eso es la forma de cómo después reconoce Webpack que estamos trabajando con esa tecnología. Ahora, haciendo esto, nosotros podríamos, por ejemplo, tener otra clase que sea botón principal, no sé, green, para poner un nombre, y acá en vez de que sea red, que sea green, ¿no? O sea, en vez de que sea de background color, por ejemplo, red, que sea green, ¿no? Que sea en verde. Entonces, si nosotros ahora, no sé, queremos hacer por algún motivo, cuando le demos clic acá, queremos hacer algo en particular, podríamos hacer, no sé, vamos a hacer un estado acá, vamos a ponerle un estado para que lo veamos. State, set state, igual, use state, y vamos a ponerle un false. Y acá le vamos a poner
state, vamos a ponerle change color, set, para que sea más obvio, ¿no? Change color. Acá vamos a cambiar igualmente la función para que veamos eso. Pero lo que vamos a hacer es cambiar el color solamente cliqueando acá, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a decirle acá que vamos a declarar una función handle change color es igual a set change color en true. Y ahora lo que podemos hacer con esto, utilizándolo acá, es decir, en el on click de ese botón, le podemos decir, por ejemplo, que cuando change color esté en true, es decir, cuando change color cambia a true, acá le vamos a decir que vas a renderizar el styles.botón principal green. Y cuando esté en false, vas a renderizar el styles.botón principal común y corriente, que es el styles que nosotros ya veníamos utilizando, ¿no? Perdón, acá me equivoqué, acá es 2 puntos. Fíjense ahora que si nosotros vamos acá y le damos clic, cambia ese botón, el color de fondo de ese botón cambia justamente a color verde, ¿no? O sea, las posibilidades con esta funcionalidad o con esta tecnología de CSS Modules es infinita, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas y podemos trabajar de una forma mucho más bonita y una forma mucho más directa el tema de los estilos, el tema de cambios de estilos dinámicos, etcétera, 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 ¿no? Ahora, acá hay algo que les quiero comentar y es muy importante, como último punto. El CSS Modules tiene una ventaja muy grande a lo que es CSS común. Como el CSS Modules va a trabajar como módulos, es decir, Webpack lo trabaja como cajitas separadas, lo bueno que tiene trabajar de esta forma es que todo es todo va a estar abstraído al componente en sí, es decir, donde se utilice. Solamente esta clase va a ser o la vamos a poder acceder donde únicamente lo utilicemos. Es muy importante porque cuando trabajamos con CSS común y corriente, nosotros, por ejemplo, podríamos acceder o en realidad la visualización de esas clases es a nivel global. En cambio, acá no es a nivel global, sino que es a nivel del componente donde nosotros la estemos utilizando. Eso es importante porque es una ventaja que tiene Modules, CSS Modules, por supuesto, a lo que trabaja CSS normal, ¿no? De nuevo, esto es lo que le quería mostrar sobre CSS Modules. Ustedes pueden hacer muchísimo más que esto. Más adelante vamos a usarlo un poquito más, seguramente. Voy a ir subiendo videos un poco más complejos, utilizando esto a más gran nivel. Pero les recomiendo que lo utilicen, que lo empiecen a usar, que lo investiguen, que jueguen con esto. Y es una funcionalidad muy buena que trae Webpack y que tenemos la posibilidad de tenerla nosotros para poder utilizarla cuando queramos, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Gracias por ver el video y espero que les sea interesante y que les sea de utilidad esta nueva funcionalidad. Un abrazo a todos y nos estamos viendo.